Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la cápsula número 4 de la lección 2, recta numérica. Bueno, esto es una seguidilla de videos que hemos estado viendo previo a la cápsula número 4 que tratan sobre los números enteros, su representación, sus significados y algunos elementos importantes que debemos considerar. Antes de empezar, nuevamente les recomiendo que escojan un lugar tranquilo, usen periodos cortos de estudio, tomen descanso entre medio, pregunten si hay dudas. Para eso están los canales, organicen el material, es decir, hagan síntesis, eh, organicen el resumen, etcétera. Y los textos o lecciones que estoy enviando, también no le teman a leerlos. El objetivo de la clase de hoy, que es la cuarta estación, es representar cantidades positivas y negativas en la recta numérica. Bueno, en cápsulas anteriores vimos que cuál era el significado de los números enteros y dónde podíamos aplicarlo a nuestra realidad, cómo podíamos utilizarlo de manera cotidiana y en qué situaciones específicas. Por ejemplo, la altura, donde vimos que eh, podíamos designar los números positivos para arriba y números negativos para abajo, eh, establecer el valor absoluto, y etcétera, etcétera. Por otra parte, la profundidad, por ejemplo, donde eran designadas con números negativos y el mismo caso anterior. En el día de hoy veremos de qué manera podemos representar cantidades positivas y cantidades negativas y qué herramientas podemos utilizar para qué. Bueno, en la representación de los números enteros hay una herramienta que es muy útil, que se llama recta numérica. En cápsulas anteriores vimos que los números enteros estaban constituidos por los números negativos, el cero y los números positivos. ¿Mm? Aquellos números se pueden representar en una línea de manera ordenada que se llama recta numérica. Y en ella podemos establecer relaciones, podemos operar, ordenar, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los aspectos importantes que nos permite visualizar la recta numérica al colocar los elementos de manera ordenada es que podemos establecer tamaños de números, es decir, establecer cuáles son menores y cuáles son mayores. ¿Mm? Es así, por ejemplo, donde podemos decir que -6 es menor que -3, -3 es menor que 0, 0 es menor que 6. O al revés, 6 mayor que 0, 0 mayor que -3, -3 mayor que 6. Tomemos un ejemplo. Tomemos cualquier número de la recta numérica, por ejemplo, -3. Si tomamos -3, podemos compararlos con los que están a su lado, ¿cierto? O continuos. En este caso, -3 es mayor que -4 y -3 es mayor, o sea, menor que menos. ¿Ok? Y así podemos establecer por cada número que. Por ejemplo, tomemos los números negativos solamente. Si tomamos dos números negativos o enteros negativos, podemos establecer que el mayor es el que está más cercano al cero. Su contraparte ahora, por ejemplo, si tomamos dos números positivos y lo comparamos, o tres números positivos y los comparamos, el mayor va a ser el que está más alejado del cero. Y se pueden establecer otras, ¿cómo se llama? Otras relaciones, por ejemplo, entre signos distintos. ¿Qué pasa si tomo uno positivo y otro negativo? Y así ustedes pueden inferir cuál es su respuesta. Lo dejo como tres. Otra cosa que podemos realizar en la recta numérica, eh, en su representación, son las operaciones, por ejemplo, suma y diferencia, que son representadas, por ejemplo, por intervalos, es decir, espacios o segmentos de dicha recta. Por ejemplo, acá tenemos el -2 y el 7, y queremos operar, o queremos establecer alguna relación que exista. Por ejemplo, podemos decir la diferencia o establecer o visualizar la diferencia entre estos dos números. 7 menos 2, hay una diferencia de 9. Y si yo le agrego esa diferencia al menor, voy a obtener el mayor, que es, por ejemplo, el entre 2 y el 10.
hay una diferencia de 8. Si yo le agrego esa diferencia al menor, voy a obtener el mayor. ¿Sí? Mismo caso en el caso de que tengamos dos negativos. La diferencia entre -3 y -9 son 6. Es decir, la distancia que me separa dichos números. Si yo le agrego esa distancia o esa separación al menor, obtengo el mayor. Si se fijan, la distancia de separación siempre es positiva, ¿no? Y si yo se lo agrego al menor, siempre voy a obtener el mayor. Otra característica muy importante de los números enteros es que eh, nunca vienen solos, es decir, tienen un par, un hermano gemelo, ¿ya? Y ese hermano gemelo es como si estuviera visualizado en un espejo, ¿ya? Es su contraparte, por así decirlo. A ese le llamamos opuesto. El opuesto de un número entero es su simétrico respecto al cero. Imaginen que el cero en este momento es un espejo, ¿sí? Todo lo que visualicen es su simétrico respecto a ese espejo. Tomemos el caso de 5. El simétrico de 5, es decir, respecto al cero, es -5. ¿Por qué? Porque tiene la misma distancia de separación desde el cero, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo designo, cómo yo represento este opuesto? Por la palabra o la palabra op 5, ¿ya? O la frase, no sé cómo quieren llamar, ¿ya? O también se designa con un menos, anteponiendo un menos, un signo o un símbolo menos. El caso del 3, por ejemplo, tenemos el opuesto de 3 es -3, ya que tiene la misma distancia de separación del cero, ¿ya? Estoy contando los mismos números para la derecha que para la izquierda. ¿Cómo lo designo? ¿Cómo lo noto? Como el opuesto de 3 es igual a -3. O con el signo menos, anteponiendo el signo menos. Podemos también ver el caso del opuesto de un negativo. Por ejemplo, el opuesto de -7 es su contraparte del 7, positivo. ¿Cómo lo designo también? Anteponiendo un signo menos, ¿eh? Entonces, el opuesto de -7 sería 7, ya que tengo la misma distancia de separación del cero. Bueno, como reflexión y síntesis, vemos que la recta numérica nos permite comparar y establecer un orden entre los números enteros que hemos visto hasta el momento. También nos permite operar, es decir, sumar o restar o establecer adiciones o sustracciones, y comparar o establecer relaciones entre ellos. Y por último, nos permite relacionar, es decir, averiguar o establecer que todo número entero siempre tiene su contraparte, que en este caso es su opuesto. ¿Ok? Bueno, como control, como actividad, les dejo estas tres simples preguntas que deben contestar. La primera que dice, ¿puedes tú identificar cuáles son las principales características que componen los números enteros? ¿Mm? Que son varios. Pueden nombrar tres, por ejemplo. ¿Cómo podrías estimar el resultado de alguna operación en las rectas numéricas simplemente observando su representación? Cuando vimos el tema de la diferencia y la suma, eh, simplemente, si visualizamos en ese caso la suma y la diferencia, ¿cómo nosotros podríamos establecer el resultado sin hacer ningún eh, truco o cálculo numérico? Simplemente observar, ¿no? ¿En qué nos tenemos que fijar? ¿Cuáles son los componentes que nos permiten eh, establecer la diferencia o la suma? Y por último, podrías evaluar el valor o la importancia que tiene la recta numérica en la representación de los números enteros. ¿Qué importancia tiene para ustedes el haber utilizado la herramienta recta numérica para poder estudiar y analizar los números enteros y su operación y todo, o la aplicación? Bueno, eso chicos, espero que estén bien. Saludos a todos, no salgan de casa y espero verlos pronto. Y saludos a todos.